Y el tema de esta noche, ¿sí? ¿Qué pasa con la comunión y el creyente en Cristo? ¿Qué viene a nuestra mente? Pero vamos a ver este video que dejamos el último domingo para poder introducirnos realmente en esa palabra y poder entre nosotros entender el deseo de Dios al venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a ver el video. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, siendo pacientes los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. Hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y por todos y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros dada fue la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivos a los cautivos y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también descendió primero a lo más bajo de la tierra? El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo dio a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes que son llevados por todas partes de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, hablando la verdad en pleno amor, crezcamos en Él en todas las cosas, quien es la cabeza, el mismo Cristo. Guarda esta cita, Efesios 4 del 1 al 15. Ese es el sentir y el deseo, lo que dice la palabra de Dios en cuanto al cuerpo de Cristo. Y se va a desarrollar al final del próximo domingo. Pero Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfesos para que la iglesia anduviera en la unidad del Espíritu, la unidad que proviene de una plena comunión con Cristo. Una unidad que debe ser examinada a través de la cena del Señor. La Santa Cena es una de las áreas que distingue al creyente, que mantiene una comunión con el Padre Celestial. Tomamos ese pasaje de Efesios para que en el cuerpo de Cristo cada uno de nosotros pueda entender el vínculo de la unidad que debe existir. Pero cuando yo voy a dar este paso de asumir la Santa Cena, es porque
hay una intimidad entre Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo y mi ser, y se extiende en la unidad del cuerpo de Cristo. Podemos decir que la cena del Señor no solamente es la cena que nosotros acostumbramos a tomar para darle una representación visible de la muerte de nuestro Señor por nuestros pecados. También nos recuerda esa muerte de Cristo y una esperanza gloriosa, porque Él va a regresar por segunda vez. Pero ello muestra también esa participación, que a través de la cena, la fe y la unidad de la iglesia debe fortalecerse. Debemos tomar la Santa Cena con una actitud de amor, de unidad y comunión los unos con los otros. El texto leído nos dice que la iglesia de Corinto realmente estaba teniendo múltiples problemas internos. Esa multitud de problemas que muchas veces ocurren en una iglesia. Y se mostró severamente que participaban de la cena del Señor indignamente. No había la unidad, no había el espíritu, no había la integridad entre sus miembros. Y si repasamos allí en 1 Corintios 11, del 17 al 22, pero al anunciaros esto, ¿qué sigue? No os alabo. ¿Por qué nos congregáis para lo mejor, sino para lo peor? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es necesario o preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesta entre vosotros lo que son aprobados por el Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto yo no los alabo. Es lo que le dice Pablo a los corintios. Porque ellos habían tomado una rutina y una forma de celebrar la Santa Cena del Dios, apartados de esa unidad y esa comunión. Habían algunos que tenían bastante poder económico, y al entrar en el santuario, en el tabernáculo, y distribuir la cena del Señor, en su interior había simplemente individualidad. Yo tengo más y es para mí, y tú verás qué haces. Pero no le daban ese sentido bíblico, donde realmente la cena del Señor es una comunión que debe tener el Hijo de Dios con su Padre Celestial y con su prójimo. Entonces vamos a ver, a partir de eso que estaba aconteciendo en la iglesia de Corintios, que estaban tomando esa Santa Cena indignamente, ¿qué les aconseja Pablo? ¿Qué nos aconseja a nosotros? ¿Qué nos puede decir? Porque debemos entender, entre tú y yo, la vida que nos demanda Dios como sus hijos. Como decía anoche, no podemos seguir avergonzando el nombre de Dios, aparentando o diciendo que somos cristianos, pero no hay comunión entre Dios, menos hay comunión entre el cuerpo de Cristo. 4 aspectos de esta cena. Y la pregunta que es, ¿qué pasa con la comunión y el creyente en Cristo? Y vamos a ver si nosotros como iglesia estamos practicando esa comunión y la unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso nuestro primer punto dice, la comunión con Cristo es una expresión. Si usted ve más adelante, los versos 23 y 24 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En la comunión de la Santa Cena se debe expresar nuestra intimidad con Dios en primer lugar. Si usted como cristiano
tiene esa devoción y se aplica realmente a buscar día tras día la presencia de Dios, en este acto se ve la intimidad y la relación que ustedes tienen con Dios. Y también se ve la relación que tenemos con nuestro hermano, con nuestro prójimo. No puede ser de que yo diga, estoy bien con Dios y aborrezca a mi hermano. Allí en la iglesia de Corinto reinaba el egoísmo, la individualidad, el orgullo. Eso era lo que reinaba en la iglesia. Los grupos que había en la iglesia de Corintios eran contradictorios al mostrar el servicio de la Santa Cena. Y ese significado que era realmente para la iglesia. Habían gente exclusiva. No porque yo me siento mejor que los demás. Porque ellos no merecen eso. Porque yo sí lo merezco. No, mi hermano. El cuerpo de Cristo es uno solo. No había unidad, no existía comunión con su prójimo. El partimiento del cuerpo de Cristo debe llevarnos a una comunión. Debe llevarnos a una igualdad. Debe llevarnos a una unidad con nuestro prójimo. Cuando uno de nosotros entiende y comprende la importancia de la cena del Señor, la toma en ese acto con unidad, primero con Dios y luego con su prójimo. Y no como una cosa individual, que yo me sienta mejor, cada uno a su manera. Y debemos tomar la Santa Cena con un respeto hacia la iglesia de Cristo, hacia lo que realmente está establecido en la palabra de Dios, lo que dice la palabra. Los corintios, ¿qué hacían? Habían olvidado el respeto debido a la Santa Cena. Los corintios la tomaban sin importancia alguna. Debemos tomarla recordando de qué se trata. No solamente se debe unir el pan y el vino en ese acto solemne, sino el amor de Cristo entre nosotros. Cuando toda una iglesia participa de esa cena, se debe unir ese amor genuino entre Dios. Porque así como tú amas y rindes tributo a Dios, debe estar reflejado en este acto solemne. Debemos ser esa expresión en el cuerpo de Cristo que realmente une a la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿por qué muchos cristianos no participan de la cena del Señor? Si es el acto que como iglesia, vamos a ver que recordamos la venida de Dios, es el acto que nos hace dar testimonio de la intimidad y la comunión que yo tengo con el Padre, es el acto que me hace entender la comunión que tengo con mi prójimo. Es el acto que une al cuerpo de Cristo, un mismo Dios, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. ¿Por qué no tomo la cena del Señor? ¿Será que le doy la espalda a Dios y prefiero andar en mis deleites y pecados? ¿O por orgullo? ¿O por falta de perdonar al prójimo? ¿O desprecio la cruz de Cristo? No deseo estar en comunión con Cristo, porque eso es lo que representa cuando yo desecho la cena del Señor. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entienden esta noche que Dios te llamó para que tuvieras comunión con Él, pero también con tu prójimo. Y si Dios te llamó para que tuvieras comunión, ¿qué te ha impedido no participar de la cena de Dios? ¿Será que prefiero las cosas del mundo antes de tener la intimidad y comunión con Dios? Prefiero actuar como actúa esa persona que no conoce, ni tiene un conocimiento real de quién es Dios para su vida. No hay una intimidad, no hay un conocimiento claro. Prefiero estar en el pecado. Porque sé que cuando Dios me exige esa comunión, mi vida comienza a ser transformada. Puedo amar a mi prójimo o a mi enemigo. Puedo enderezar mi matrimonio. Si estoy como conviviente, no, yo tengo que casarme, porque esto me lleva a la comunión con el Padre. Si estoy haciendo cosas malas, tengo que alejarme de esas cosas malas.
porque no puedo participar, no estoy en comunión con Dios. Es dejar el pecado que me aparta de la comunión e intimidad con Dios. Y por eso muchos están enfermos, o muchos, hay divisiones entre la iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos asumir ese compromiso y esa responsabilidad de rendirnos, doblegarnos ante Dios para participar de esa intimidad con la cena del Señor y cambiar nuestras vidas. ¿Por qué no tomamos la cena del Señor? Y se hace mensualmente. Es tiempo suficiente para que tú reflexiones y digas, yo voy a ser un cristiano consagrado y comprometido con Dios, o de una vez te hagas a un costado. Pero cuando tú participas de esta cena solemne, debe haber un cambio de actitud en tu vida. Y si no está ocurriendo o la estás dejando, le estás dando la espalda a Dios y sigues viviendo como los paganos, como la gente que no tiene conciencia de quién es Dios. Y no te importa. ¿Qué haces en el cuerpo de Cristo? Ese partimiento del pan y el vino tiene para nosotros un significado claro de la unidad y la comunión que debe existir en el cuerpo de Cristo. Veamos este video. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre.
He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Es interesante reflexionar en esa escena cuando Jesús estaba compartiendo el pan y el vino con sus discípulos. Y aparte de decir lo que nosotros encontramos en la palabra, amar el prójimo, tener comunión, esa intimidad, esas palabras de exhortarlos también a permanecer en esa unidad de la paz del cuerpo de Cristo. Pero hubo un hombre que no lo reconoció como maestro y como Señor. No estaba dispuesto a estar en comunión con Él porque prefirió los afanes del mundo. Judas, si tienes algo que hacer, ve y hazlo de una vez. Y cuando vemos esa escena y reflexionamos en nuestros corazones, haga un balance. Mis actitudes se asemejan a esos 11 discípulos que decidieron tener comunión e intimidad con el Maestro, obedecerle hasta la muerte y seguir cumpliendo sus mandamientos, predicando el Evangelio. O simplemente usted puede tomar una actitud como Judas y retirarse. La diferencia de ese hombre fue que él fue abierto, expresó todo su sentimiento materialista, divisionista, orgulloso, soberbio, y se fue. Pero yo quiero que recapacitemos en esta noche, porque muchos no se van, sino que quedan en el cuerpo de Cristo, creando división y fricciones. Y por eso nosotros debemos evaluar cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Qué pasa con la comunión y el creyente en Cristo? En segundo lugar, la comunión con Cristo es un recordatorio. Te debe recordar esa escena. Te debe recordar lo que hizo por ti. Te debe recordar realmente a quién estás siguiendo. No se trata de una fábula religiosa. No se trata de un organismo porque se creó una iglesia. Se trata de un compromiso y una unidad con Dios y con su cuerpo. El verso 25 dice, asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La única y clara explicación, cuando nos reunimos en la mesa del Señor, estamos predicando un sermón. Estamos recordando que Cristo es el Salvador del mundo a través de su muerte en la cruz, como Él dijo al final. Ámense unos a otros y la gente conocerá que son mis discípulos. Vivan en unidad y Cruz de la Esperanza conocerá que son hijos verdaderos de Dios. Vivan en intimidad con Él, en comunión los unos con los otros. Y la gente que no conoce a Dios va a conocer a Jesucristo.
Es a través de esa cruz que Él estableció una sola iglesia. Es a través de esa cruz que Él estableció un solo cuerpo, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Es a través de esa cruz. Y nos dejó este mandato para que nosotros pudiéramos recordar todo el sacrificio que hizo. Y ese sacrificio, cuando yo lo recuerdo, me debe llevar a perdonar a mi prójimo. Me debe llevar a estar en unidad con mi prójimo. Me debe llevar a reconciliarme y a anhelar la unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia participa en comunión y unidad de la cena del Señor, está dando testimonio de Dios al que sigue y al que sirve. La comunión es una lección objetiva, es un sermón visual. Aquí es donde resalta el verdadero amor que tenemos por nuestro Señor y por nuestro prójimo, cuando yo participo de la cena del Señor. Entonces no se trata de muchas actividades, es cierto, tenemos tantas actividades que hacer como iglesia, pero donde se refleja tu intimidad y comunión con Cristo y tu prójimo es aquí. Únicamente aquí. Porque podemos ser maestros y actores y hacer de todo en una iglesia. Pero si no tomo aquí este lugar, tu vida y tu intimidad con Dios está realmente fracturada. Dice, haced esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. ¿Y qué recuerda usted del sacrificio de Dios? Debemos tomar la Santa Cena recordando su significado. Es en memoria de Él, lo que hizo Él por nosotros, de lo que realmente Él es para mi vida. En la medida que nosotros hacemos y participamos en memoria de Él, esto nos va a ayudar a apartarnos cada vez más del pecado, a apartarnos cada vez más del orgullo, a apartarnos cada vez más de la soberbia. Nos ayudará a vivir en una plena comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y con nuestro hermano. Observamos que el apóstol Pablo condena la forma en que la iglesia de Corintios lo estaba haciendo. Por eso le dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Para los grupos, los sectores, chisme, destruye y hace. Porque habiéndose de ser una celebración de comunión entre los hermanos, se habían convertido, ¿verdad?, en una división, en un problema entre los unos y los otros. La pregunta para nosotros y para nuestra reflexión es, ¿cómo participamos de la cena del Señor si no tenemos comunión los unos con los otros? Esa es la gran interrogante. La iglesia de Corintios lo estaba haciendo y Pablo lo estaba exhortando. Tu palabra dice, y nos dice a nosotros y nos pregunta, vea lo que dice 1 de Juan 1, 6 al 7. Dice la palabra de Dios, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo dice la palabra de Dios. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero odio a mi hermano, si yo digo que tengo comunión con Dios y me comporto como los propios paganos, haciendo las cosas del mundo, estoy mintiendo, me estoy engañando a mí mismo. Lo que no hizo Judas. Judas fue sincero y tomó la decisión, entregó al maestro. Pero si tú vienes aquí y no participas porque no tienes comunión con Dios ni con tu prójimo, te estás engañando en un acto religioso que no te lleva a ninguna parte. Al final vamos a ver, en el otro punto, que hay una expresión de regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, estamos mintiendo. No estamos practicando la verdad y su palabra es la verdad. No estoy practicando sus mandamientos. No estoy practicando lo que dice la palabra de Dios. Es bueno buscarla porque hay promesas que nos ayudan y nos alientan, sí. Pero ¿qué de aquella palabra que nos corrige, que nos exhorta, que nos redarguye?
que muchas veces nos incomoda, no queremos oír lo que dice la palabra, que es como una espada que traspasa nuestro corazón. ¿Por qué no queremos escucharla? Dice igualmente, 1 Corintios 10, 16, 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo está siendo más directo allí. Si yo tomo este pan, que es el cuerpo de Cristo, que es el que mantiene la unidad de la iglesia, y de su sangre, que es el vino, ¿por qué estamos divididos? ¿Por qué hay preferencia y diferencia entre nosotros? Si es un mismo Señor, una misma fe, un mismo Espíritu. ¿Se dan cuenta la responsabilidad que tenemos al tomar de ella? No puede ser que esté tomando del mismo cuerpo y esté con tremendo rencor en mi corazón hacia mi prójimo. O no esté viviendo los mandamientos que Dios me demanda. O no esté caminando como Él quiere que yo camine en su palabra. El mundo entero siempre vivirá la expectativa de la vida de los cristianos, de aquellos que profesan seguir a Jesucristo. Y tú y yo, mi querido hermanos, debemos tener claros de esa expectativa de su regreso. Por eso nuestro tercer punto dice, la comunión con Cristo es una expectativa. El verso 26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que participamos de la cena del Señor, tenemos la esperanza de que Él va a volver por su iglesia y debes vivir con una clara expectativa de su regreso. No puedes dilatar en ponerte a cuenta con tu prójimo, ni con el cuerpo de Cristo, porque tú no sabes a la hora que Él viene. Tú debes tener esa expectativa, que no sabemos cuándo Él va a venir. Pero si tú no vives en esa comunión, en esa intimidad, te va a sorprender el día que Jesucristo venga. Yo tengo que procurar amar a Dios, comprometerme con Él y vivir de acuerdo a sus principios, porque no sé cuándo voy a morir y no sé cuándo Él va a llegar. Debo presentarme como un obrero aprobado delante de Dios, que mientras estuve aquí en la tierra, hice lo correcto, lo que mandaba su palabra, lo que decía su palabra, la viví y la puse en práctica. Yo tengo que tener esa expectativa. Nosotros no sabemos cuándo viene el Señor y tampoco menos sabemos cuándo vamos a morir. Cada vez que yo participe de ello, yo tengo que recordar que el Señor viene. El Señor viene a buscar a su iglesia. ¿Cómo estás viviendo tú en esa comunión que Él te demanda? ¿Estás siendo digno de merecer el paraíso? ¿Estás realmente valorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Esa es la expectativa que debe tener el cristiano. Vivir como si este fuera tu último día. ¿Cómo estás con tu vecino? A veces es lamentable cuando uno como pastor va a un velorio y allí se escuchan verdades, que era bueno, que no lo perdoné, se escucha todo aquello que no pude hacer mientras estuvo en vida. Ya es tarde. Después que usted parte de esta tierra, ya es tarde. Ya no tiene opción ni de arrepentirse, ni de confesar a Dios, ni vivir en comunión con el cuerpo de Cristo. Es ahora y ahora que hay que hacerlo. Tiene que tener esa expectativa que el Señor vendrá como ladrón en la noche cuando tú y yo no sabemos cuándo Él regresará. No puedes dilatar más. Dios en cualquier momento vendrá por su iglesia. Algún día, y Jesucristo y usted se encontrarán cara a cara a rendir cuentas. ¿Qué hiciste con los dones, talentos? ¿Qué hiciste con el servicio que te encomendé? ¿Qué hiciste con la vida como cristiano? Por ello la pregunta que siempre hacemos, ¿por qué quiero anhelar estar en comunión e intimidad con Dios en el cielo cuando aquí en la tierra no quiero estarlo? ¿Por qué? Él vendrá, tenga esa expectativa, tarde o temprano.
Debemos examinar nuestra conciencia y ser conscientes en este acto. Soy seguidor de Cristo, soy su discípulo, estoy preparado para cuando Él venga. He vivido en comunión con el cuerpo de Cristo. Es la expectativa diaria que debe merodear en tu corazón y en tu mente. 1 Corintios 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros es parte. Y 1 Juan 2, 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Imagínense el Señor viniendo a buscar a su iglesia. Permanecer en esa comunión con Él, con tu prójimo, con tu iglesia, no sea que cuando Él venga, tú te retires avergonzado. Como hemos dicho, la salvación no se pierde, pero ¿cuántos galardones has ya merecido tú? Debemos tener esa clara expectativa de la pronta venida del Señor. ¿Cómo estás viviendo? ¿En comunión con Cristo o en comunión con el mundo? La comunión y la unidad de la iglesia es la que va a dar testimonio de ese regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que partamos el pan y bebamos la copa del Señor, estamos dando testimonio, de la comunión que tenemos con Cristo y de la comunión que tenemos con nuestro hermano. Y por último, veamos este otro video. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Una verdad que debe cargarnos a nosotros. Al participar de la comunión con Cristo, de su cuerpo, es porque existe realmente un examen de conciencia que tú y yo debemos evaluar. Nuestro cuarto punto dice, la comunión con Cristo es realmente un examen. Eso es un examen de tu vida espiritual.
Muchas veces condenamos y andamos señalando a muchos. Pero cuando venimos aquí, tú tienes que hacerte un examen si realmente estás caminando con Dios. Vemos la misericordia. Él no condena, pero tiene que haber una evaluación. Vete y no vuelvas a pecar. Si has tenido resentimiento y vienes a participar, no lo vuelvas a tener. No puedes caer en un ciclo de rencor y rencor y rencor, de división, de no hablar a tu prójimo. Tienes que hacerte una autoevaluación y examinarte diariamente. Hay personas que repiten ese ciclo. No le hablo a mi hermano. O si viene por esta puerta, me voy por la otra puerta. O si viene por este pasaje, me voy por el otro pasaje. O paso directo. Tienes que evaluarte y dar realmente ese examen. Dice el verso 27 al 32, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque tanto pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos. No seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Estas personas en Corintios estaban entre sí juzgándose unos a otros. Yo sí la tomo, pero tú no. Tú eres más pecador que yo. Hay que examinarse individualmente. Es tu decisión, es tu compromiso, es tu comunión con Dios y con tu prójimo. Tú sabes cómo está tu corazón. Solo tú y Dios conoce cómo está tu condición actualmente. Uno simplemente como pastor, al participar de la cena, evalúa y analiza cuántos realmente se han examinado y participan de ella. Es el tercer mes y es la tercera vez que procedemos como iglesia. Porque este acto debe llevarnos a reflexionar como hijos de Dios, a buscar esa intimidad de evaluarme si estoy caminando como Él quiere, de evaluarme si estoy siendo obediente a su palabra, de evaluarme si la estoy poniendo en práctica cada vez que Él me da un día más de vida. Y si es así, tengo comunión con Él y con su cuerpo. Pero si no, ¿qué hago? ¿Qué hago yo profesando una fe que no creo o no camino o no vivo? Debemos examinarnos para participar en la comunión con Cristo. O destruimos la unidad de la iglesia o la fortalecemos en unidad y comunión. Nuestra iglesia crecerá y la gente se va a salvar a través de que cada uno de nosotros crezca en comunión con Dios, en unidad en el cuerpo y en un compromiso real con su iglesia. Debemos examinarnos para que no seamos condenados con este mundo. Si llamas a esta iglesia tu iglesia local, debes vivir en la unidad de la fe de Cristo. Debemos tomar la Santa Cena con una actitud de autocrítica, probarse y tomar, probarse a sí mismo y no a los demás. Hay que examinarse uno mismo antes del Señor. Eso debe significar para ti que realmente tienes la actitud correcta. Tenemos comunión con Dios y con nuestro prójimo, entonces participamos de la cena de Dios. Es la actitud correcta. ¿Cómo andamos? En nuestra vida como cristianos, ¿cómo estás tú actualmente? ¿Refleja verdaderamente lo que hizo Jesús
por ti en la cruz del Calvario, por nosotros, ese momento glorioso. Espero que sea siempre un acto en que nuestro amor unos por otros y nuestra unidad predomine. Espero que la celebremos con sumo respeto, recordando particularmente lo que significa y lo que representa. Andamos bien como discípulos de Jesucristo. Esto puede ser el momento para que tu vida dé un vuelto a una vida espiritual consagrada a Dios. 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Únicamente en este acto solamente conmemoramos la muerte y la venida de Dios, sino que profundizamos en nuestra fe, en la unidad, en la comunión unos con otros. Por eso debemos recordar este acto y este momento. Y tú no puedes tardar ponerte a cuentas con Dios. Él vendrá en un momento. ¿Qué pasa con la comunión y el creyente? La comunión con Cristo es una expresión de amor que se evidencia en este acto. La comunión con Cristo es un recordatorio de su muerte por ti que se refleja en este acto. La comunión con Cristo es una expectativa de su regreso que se refleja en este acto. La comunión con Cristo es un examen diario en tu vida. Cuando realmente estés participando de la comunión con Dios, estarás en unidad con el cuerpo de Cristo y con tu prójimo. Entonces verdaderamente tú estarás haciendo un acto de recordar lo que Jesús hizo por ti, en memoria de Él, su obra salvadora. Y yo quiero realmente que tú puedas cerrar tus ojos y meditar en este momento cómo está tu intimidad, comunión, cercanía con Jesucristo. ¿Estás viviendo realmente como dice su palabra? Al momento de participar de la cena, te vas a evaluar tú mismo y vas a reconocer el acto que tienes